La Asamblea Nacional no aprueba el informe sobre los Pandora Papers. Se limita a exhortar al presidente Guillermo Lasso. Punto Noticias. La investigación legislativa sobre los denominados Pandora Papers terminó en un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que acuda ante el Pleno de la Asamblea Nacional a explicar su posible vinculación directa e indirecta sobre la propiedad de bienes y activos en paraísos fiscales. Durante el debate del informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, los legisladores también se refirieron a la decisión del Contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, que dictaminó el archivo del proceso de Guillermo Lasso por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente de la República era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en paraísos fiscales. Luego de 4 horas de debate se presentaron 3 mociones, pero en ninguna de ellas disponía la aprobación del informe presentado por la Mesa de Garantías Constitucionales. Una planteó la destitución del presidente Guillermo Lasso, la segunda que se fije un plazo de 30 días al primer mandatario que comparezca al Pleno, y la tercera se limitó a exhortar al jefe de Estado para que acuda a la legislatura a dar su versión, y esta recibió 82 votos. Esta tercera moción, presentada por el coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, se produjo en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento aplicado, tomando en cuenta que luego de llamarse a 2 votaciones sobre el informe de mayoría, se tenía que cerrar la sesión por falta de votos y no esperar una tercera moción. Eso llevó al legislador César Rojón, del partido o ex del Partido Social Cristiano, a apelar la presidencia de la legislatura, pero no tuvo respaldo en la sala. La resolución que finalmente se aprobó con 82 votos, donde además del exhorto al primer mandatario para que acuda al Pleno Legislativo, dispone a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que, aplicando el inciso primero del artículo 231 de la Constitución, revisen las cuentas bancarias, participaciones societarias y fiduciarias, propiedades, declaraciones de impuestos y patrimoniales del presidente de la República, Guillermo Lasso, con relación a la publicación denominada Pandora Papers. Además, se dispone a remitir el informe y el expediente elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el caso denominado Pandora Papers a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico para que inicien las acciones correspondientes, de ser el caso, en el marco de sus competencias, y remitan a la presidenta de la Asamblea Nacional los avances de los correspondientes informes en un plazo de 30 días durante un año. En Pichincha opina. La palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 10 minutos. Estamos miércoles 8 de diciembre del 2021. Como les había anticipado yo el viernes de la semana pasada, con respecto a este tema, y como pasó antes también con algunos otros casos similares, en este país no iba a pasar nada. Y creo que en los hechos está demostrado de que se cumplió esa suerte de premonición, ¿no? Lo cual es lamentable, ¿saben por qué? Porque no hace falta tener una bola de cristal, ni saber leer el futuro, ni el tarot, ni las cartas, ni el café, ni nada de esas cosas, para anticipar que en este país quienes están controlando los organismos de control y el poder político pueden salirse con la suya y pueden quedar impunes. Y pueden además, con todo el favor y el control, no solo del poder político y de los organismos que deberían ejercer control, sino también con el poder mediático, quedar en el plan de víctimas. Y eso es más o menos lo que sucedió el día de ayer, y es lo que veremos probablemente en los próximos días, ¿no? Porque a partir de lo sucedido el día de ayer en la Asamblea,
Lo que resultará de ahí, lamentablemente, es que exista una pugna un poco más tensa entre el gobierno y quienes se consideran oposición a ese gobierno por, digamos, el contenido de cada una de las mociones, además, que fueron planteadas durante la sesión, larguísima, extensa sesión del día de ayer. Y un poco lo que nos deja a los ciudadanos, lo sucedido en la jornada de este martes, es una sensación de frustración, es una sensación de decepción, de desazón. Y eso tiene que ver, digamos, con no solo con lo que pasó en la asamblea, sino lo que pasó en general en torno al tema de los Pandora Papers. Porque no es que había únicamente el pronunciamiento del pleno de la asamblea, sino que ya previamente a eso la Contraloría y el señor Riofrío se anticiparon a decirle al país que archivaban el proceso de investigación porque habían determinado que Guillermo Lasso, al momento de ser candidato, ya no tenía ningún tipo de relación o inversión en estos paraísos fiscales. Pero, y un poco para ir cerrando ese episodio y ese capítulo también de la Contraloría y ponernos a pensar juntos, para que ustedes también, digamos, me ayuden con sus reflexiones. Yo les leo todo el tiempo y créanme que son de mucha utilidad y yo me nutro leyéndoles a ustedes, me alimento obviamente y comparto la decepción y la desazón y la desesperanza que también les puede invadir a ustedes después de ver estos episodios, ¿no? Y después de ver lo que ha sucedido en estos últimos 3 días. ¿Y por qué digo en estos últimos 3 días? Porque un día antes de lo sucedido con la Contraloría, el Consorcio Internacional de Periodistas, estos 600 periodistas que investigaron cerca de 12 millones de documentos en todo el mundo, hicieron una nueva revelación con nombres y apellidos y nacionalidades de las personas que estarían vinculadas a empresas offshore e inversiones en paraísos fiscales. Y ahí, entre otros nombres, yo no me voy a referir a los nombres de privados que no se dedican a la actividad política, porque ellos sí, con su plata pueden hacer lo que les dé la gana, pero entre esos tantos nombres aparece el de Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, sí resulta, por lo menos, vamos a decir, raro, ¿ya? Para no usar otra palabra, que la Contraloría archive la investigación sobre el caso de los Pandora un día después de que el Consorcio Internacional de Periodistas revelara nuevos datos y una lista extensa de nombres relacionados con inversiones en paraísos fiscales en donde aparece el nombre de Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, ¿a quién le creemos, no? A un grupo de 600 periodistas, muchos de ellos probablemente independientes, libres, ¿no?, de los medios de comunicación más importantes del mundo, o le creemos a un contralor que fue ubicado en ese puesto por el anterior contralor subrogante, que es Pablo Celi, que está ahora mismo investigado por corrupción, por supuestos delitos de corrupción, y que está detenido en la cárcel precisamente por la relación con estos presuntos actos ilícitos. Y él fue el que dejó firmando, ¿no?, la designación del señor Riofrío como su reemplazo en la Contraloría. Y más allá del señor Riofrío, ¿qué decir de una institución que ha sido duramente cuestionada en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, ni se diga, y hoy en el gobierno de Guillermo Lasso? Para ir cerrando ese capítulo e ir al tema más político que tiene que ver con la postura de la Asamblea,
Yo ayer posteaba un tweet producto de la desesperanza, producto de ese sentimiento que creo que nos agobia a la mayoría de ecuatorianos, que es el de creer que este país ya no tiene salida, que este país de rato se vuelve inviable. No sé si ingobernable, porque digamos, Correa gobernó 10 años, Moreno terminó su periodo de 4. Veremos qué es lo que sucede con Lasso, pero los grupos de poder han demostrado que sí se puede gobernar este país, pero me parece que sí es inviable. Y me parece que las instituciones en este país nunca van a gozar de verdadera independencia, de autonomía, y eso no le va a hacer a la institución como tal, llámese sistema judicial, sistema electoral, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. No va a ser que se ganen el respeto de los ciudadanos. O sea, en mi caso muy particular, por muchos ejemplos que podríamos irlos citando uno por uno, créanme, yo no confío en el sistema de justicia de este país. Tan es así que yo no confío en el sistema de justicia de este país, que probablemente sobre las espaldas de fiscales y de jueces pesen las muertes de decenas de ciudadanos que probablemente fueron inocentes y que terminaron asesinados, incinerados, decapitados, desmembrados en las masacres carcelarias. ¿Se han puesto a pensar ustedes en cuántos de los ciudadanos privados de libertad que murieron asesinados de la forma más cruel y sangrienta en estas masacres carcelarias y que estaban en la zona de tránsito de las cárceles, tal vez eran inocentes? Yo sí he pensado, créanme, todos los días, desde que se han dado estos hechos horribles, en eso. Y esas muertes van a pesar en este sistema judicial, que yo sí creo que debe haber gente honorable, destacada, gente que hace o que cumple sus funciones de una forma absolutamente responsable. Pero así como hay esos que probablemente son las excepciones de esta regla, creo que el sistema judicial en este país está absolutamente corrompido. No dudo que debe haber por ahí unos cuantos jueces fiscales que tratan de hacer un trabajo honesto, responsable. Pero lo que nos deja en general como sensación es que en este país casi todo está corrompido. Y eso es lo que me hace pensar que ayer la Contraloría se anticipe en muy pocos días a tomar una decisión con respecto del archivo de este proceso de investigación relacionada con los Pandora Papers y con la vinculación aparente que tendría el presidente de Ecuador con este caso, ¿no? Tal es así que la decisión de la Contraloría del Ecuador no únicamente le ha sorprendido a Alexis Moncayo o a ustedes, sino a los propios periodistas que forman parte de este consorcio internacional. Pero más rápido que inmediato la Contraloría decidió archivar este proceso de investigación. Y yo por eso les planteo a ustedes la necesidad de exigir como ciudadanos a la clase política que nos den una salida. Y yo les hablaba de este tweet que posteaba el día de ayer, porque como ustedes, probablemente yo también estaba lleno de desilusión, de negativismo, de desesperanza, porque veo que hay una Contraloría que está sometida al poder político de turno, y esto pasó hoy, pasó ayer, y probablemente si vamos como hasta ahora seguirá pasando en adelante, ¿no? Lo mismo ocurre con absolutamente todos los organismos de control que están sometidos al poder político de turno, y si nosotros no tenemos instituciones verdaderamente independientes, autónomas, que no tengan su matriz desde lo político, y ya vemos que lo político también está relacionado con
el poder económico, y por eso era tan peligroso, ¿no?, juntar estos dos elementos en una elección. Por eso era tan peligroso, por la serie de intereses que estaban en juego y por el conflicto que iban a generar esos intereses, ¿no? Hoy tenemos, y eso parecía que iba a ser, que era impensable en el Ecuador, tener un banquero de presidente. Bueno, hoy tenemos un banquero de presidente y vemos para quién está gobernando el banquero. Podemos quejarnos, sí, podemos quejarnos como se han quejado o como nos hemos quejado siempre los ecuatorianos de lo mal que gobierna tal o cual gobierno, tal o cual presidente. Pero Lasso no está ahí porque él lo decidió, él está ahí porque hubo un gran número de electores que le dio su confianza y que votaron por él. Y votaron por él porque encontraron en Lasso la opción que probablemente no les ofrecía ninguna otra de las candidaturas en la última elección, porque les prometía el cambio, y también porque los ecuatorianos somos de una memoria súper corta, ¿no?, y frágil, y nos olvidamos de lo que pasó entre el 99 y el 2000. Tal vez porque se cansaron del relato que venía de gobernar este país 10 años, y porque habiendo hecho un gobierno que se destacó en muchísimas cosas, no le estaban ofreciendo algo nuevo a los electores que eran antes niños, que eran adolescentes y que ahora tenían la oportunidad de votar. Y esta es otra sociedad, este es un país, como lo hemos conversado tantas veces con ustedes, totalmente distinto al Ecuador del 2006, que votó por primera vez por Correa, ¿no? Y bueno, pasamos ahora al tema político, y nuestro equipo de producción tiene preparados algunos videos como para ir analizando lo que fue la decisión de la Asamblea con respecto de el informe que preparó la Comisión de Garantías Constitucionales. No sé con cuál vale la pena empezar. Usted, Meli, que es nuestra productora estrella, nos va a decir con qué arrancamos de la sesión del día de ayer de la Asamblea Nacional. Y que no me vengan aquí a decir que un Pandora Paper supuestamente es por el pueblo, sino por simplemente negociar y presionar cosas muy oscuras que no le podemos decir al Ecuador. Es hora de que el Ecuador sepa que aquí es donde realmente ha iniciado los procesos más grandes de corrupción y que estamos en horas de enmendar, señores. Tenemos que ser más coherentes con lo que estamos haciendo. Yo no estoy en contra de la Asamblea ni de ningún compañero asambleísta, y posiblemente los compañeros políticos de mi provincia y muchos me van a querer linchar. Que me vengan y me linchen. No voy a cansarme de decirles la verdad. Pero esto tiene que terminar, señores. Ella era Gisela Molina, asambleísta por Pachacutic. Podemos escucharle también al señor Saquicela, de paso, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Él llegó por democracia, sí, hoy convertido en uno de los principales defensores del gobierno del presidente Lasso. Ya se ha pronunciado y lo ha hecho dentro de los plazos que establece dicho artículo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha dicho la Contraloría General del Estado? Que no existe ningún indicio ni prueba que vincule al presidente de la República a la época de la inscripción de la candidatura con los paraísos fiscales. Él cumplió con la ley, transfirió las acciones. El pueblo ecuatoriano votó por él para presidente de la República sabiendo que era una persona que estaba en la banca, sabiendo que era una persona que tenía recursos al interior del país y fuera del país, antes de la época de la inscripción de la candidatura. Hemos dicho hasta el cansancio en la Comisión de Garantías Constitucionales de que no existía razón para emitir ese informe de mayoría. Un informe sesgado. Muy bien, aquí en estos dos extractos cortos hay algunas perlas interesantes, pero cerremos con broche de oro escuchándole a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a quien por cierto ayer le apelaron la presidencia, cosa que tampoco surtió efecto. Hoy se ha ratificado la votación más que
en el día que me eligieron como presidenta. De todas maneras, muchas gracias a todos. Gracias, queridos amigos, compañeros asambleístas. Mil gracias. Y Dios bendiga a la Asamblea Nacional, carajo. Eso estuvo, presidenta, peor que los saludos de cumpleaños en el cierre de sus sesiones de asamblea. ¿A qué venía el grito de Dios bendiga a la asamblea, carajo? ¿Qué es eso? Usted es presidenta del primer poder del Estado. Parecería que todavía no termina de entender la responsabilidad que tiene en sus manos. La señora Gisela Molina de Pachacutic dijo que hay fuerzas oscuras que están corrompiendo a la asamblea y que no se puede decir eso a la gente. ¿Por qué no se dice? Esas fuerzas oscuras, ustedes deberían ser los primeros en denunciar que el gobierno está comprando votos. ¿Quién está comprando votos? ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? Y lo de Saquicela es espectacular, ¿no? Lasso cumplió con la ley. La Contraloría ha dicho que no existe ningún indicio ni prueba de que vinculen a Lasso con inversiones en paraísos fiscales. El pueblo votó por él aún sabiendo que era una persona que estaba vinculada a la banca. Eso lo dije hace unos segundos. Creo que quienes votaron por él y todo el país sabía de dónde venía Lasso y que tenía recursos dentro y fuera del país. Hay algunas objeciones, porque en 2017, cuando sale la publicación del Telégrafo y de Página 12, y se le pregunta a Lasso sobre sus inversiones en paraísos fiscales, él dice que no las tiene. Y dice que es uno de sus hijos el que administra un banco en Panamá. Y dice que no tiene. Y después, cuando Carlos Vera hace unas semanas le pregunta sobre si tiene o no tiene inversiones dentro y fuera del país, si su patrimonio está dentro o fuera del país, Lasso dice está dentro y fuera del país. El señor Saquicela afirma que Lasso, para ser candidato, hizo la transferencia o delegó la administración de estas inversiones en paraísos fiscales para poder ser candidato y no tener o no incumplir ninguna parte de la ley, ¿no? Bueno, a usted parece, Saquicela, que le ha quedado del todo claro. A mí no me queda del todo claro, ¿sabe por qué? Porque el presidente Lasso no le ha dicho a la población, no le ha dicho al Ecuador cómo transfirió, a quién transfirió y desde cuándo transfirió esos recursos en paraísos fiscales, ya sea a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a sus hermanos, etcétera. No le ha dicho la verdad al país. Si usted está satisfecho con esas respuestas escuetas que ha dado el presidente un par de veces, está bueno, usted le cree, pero el resto del país probablemente no le cree, y así lo reflejó una encuesta publicada por Perfiles de Opinión durante las últimas horas. Además, la gente cree que sí es grave que el presidente, el primer magistrado de este país, esté vinculado con este tipo de situaciones. Pero yo quiero cerrar el comentario con respecto de, primero, la decisión de la Asamblea ha sido no aprobar la moción de UNES que buscaba la destitución del presidente Lasso, que me parece además un exceso. Ahí en esa bancada hay mucha gente a la que yo respeto y considero, pero no voy a evitar comentar lo que sucedió ayer. A mí me parece que fue un exceso y un error. Ustedes con ese tipo de jugadas, y esto les puede caer muy mal a mucha gente que seguramente nos está viendo y escuchando, pero así no abonamos a la democracia. Y con ese tipo de jugadas es que ustedes abonan el discurso mediante el cual les etiquetan como golpistas. Parece que fue un error, un exceso. No fue aprobada la moción presentada por el señor Cabascango de Pachacutic, que planteaba, a ver, déjeme ver, por acá la tengo. Convocar al presidente en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la aprobación de esta resolución a una sesión del Pleno de la Asamblea. Y fue aprobada una tercera moción presentada por la Izquierda Democrática que le exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, a acudir al Pleno de la Asamblea a dar explicaciones. Bueno, ustedes y yo sabemos lo que el presidente hará con ese exhorto, ¿no es cierto?